La muerte de Dolly Bantry. El pueblo de St. Mary Mead nunca había lucido tan encantador como ese sábado de finales de septiembre. El sol otoñal proyectaba un resplandor dorado sobre la calle principal, donde las últimas flores de verano aún colgaban de sus cestas frente a la oficina de correos. La señora Emmeline Pratt acababa de comentarle a la carnicera que el tiempo había sido realmente criminal, sin percatarse de lo proféticas que serían sus palabras. En Gassington Hall, la fiesta anual del jardín del Festival de la Cosecha estaba en pleno apogeo. El evento había sido un elemento fijo de la vida del pueblo durante 37 años, desde que el coronel Arthur Bantry compró la finca y su esposa Dolly declaró que su misión era llevar la cultura al campo. Con el paso de las décadas, la fiesta había evolucionado de un modesto té en el césped a un evento elaborado con carpas, un cuarteto de cuerda y suficientes sándwiches de pepino para alimentar a medio condado. La propia Dolly Bantry presidía las festividades con la soltura de una mujer que se había pasado la vida organizando a otros. A sus 63 años, seguía siendo extraordinariamente atractiva, con su cabello plateado perfectamente peinado, su collar de perlas auténtico y sus modales con esa particular mezcla de gracia y condescendencia que caracterizaba a la auténtica dama inglesa. Se movía entre la multitud como un barco a toda vela, repartiendo cumplidos e instrucciones con igual autoridad. Señorita Marple. ¡Qué alegría que haya venido! Pruebe las tartaletas de crema de limón, la cocinera se ha superado este año. La señorita Jane Marple, sentada en una silla de mimbre bajo un viejo roble, levantó la vista de su labor de punto con una suave sonrisa. Era una mujer pequeña y mayor, de suave cabello blanco y ojos azul porcelana, que parecían eternamente sorprendidos por la maldad del mundo, aunque en realidad ya casi nada le sorprendía. Gracias, señora Bantry. Me siento muy cómoda aquí, viendo la fiesta. ¡Qué concurrencia tan encantadora! Y así fue. El césped de Gassington Hall se había transformado en la escena de una pintura pastoral. Mesas con manteles blancos salpicaban la hierba esmeralda, crujiendo bajo el peso de sándwiches, bollos y pasteles. El vicario, el reverendo Leonard Clement, estaba de pie cerca del jardín de rosas, enfrascado en una conversación con el doctor Haydock, el médico del pueblo. Madres jóvenes supervisaban a sus hijos jugando al croquet mientras sus maridos comentaban los resultados del cricket y el precio del ganado. El cuarteto de cuerda acababa de lanzarse a una animada interpretación de Vivaldi. Las agujas de la señorita Marple tintineaban con firmeza mientras sus ojos recorrían la reunión con la atención metódica de quien lee un libro particularmente interesante. Había vivido en St. Mary Mead durante la mayor parte de sus 74 años y conocía a cada alma presente con una intimidad que los habría impactado de haberlo notado. La naturaleza humana, había concluido hacía tiempo, era notablemente consistente, y el pueblo ofrecía una educación inagotable en sus diversas variantes. Tía Jane, no estás comiendo nada. Raymond West, el sobrino novelista de la señorita Marple, apareció junto a su silla con un plato repleto de refrescos. Era un joven de 35 años, elegantemente desaliñado, que escribía libros sobre las clases trabajadoras que ni a estas ni a nadie más les gustaba leer. Raymond, querido, qué considerado. Aunque creo que has traído suficiente para 3 personas. Necesitas recuperar fuerzas, dijo, sentándose en el césped junto a ella. Este aire campestre está muy bien, pero uno necesita alimentarse bien. Justo le decía a Joan, señaló a su esposa, una serena mujer rubia que examinaba los arriates herbáceos, que debemos convencerte de que vengas a Londres con nosotros más a menudo. Qué amable, murmuró la señorita Marple, aunque ambos sabían que no tenía intención de hacer tal cosa. ¿Disfrutan de la fiesta? Raymond hizo una mueca. Parece sacado de una novela, ¿verdad? Todo terriblemente pintoresco e inglés. Aunque debo decir que hay suficiente tensión dramática bajo la superficie como para alimentar una docena de libros.
¿Te fijaste en el joven Peter Carmody que prácticamente le quema los ojos a Amanda Bantry? Y en la propia Amanda, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Y luego está ese tal Gaskell rondando a la señora Bantry como una polilla alrededor de una llama muy cara. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante antes de reanudar su ritmo. Eres muy observadora, querida. Un riesgo profesional, dijo Raymond alegremente. Aunque me atrevo a decir que te has dado cuenta mucho más que yo. Siempre lo haces. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un alboroto cerca de la casa atrajo su atención. La voz de Dolly Bantry, alzada en lo que para ella parecía disgusto, se oyó por todo el césped. Simplemente no lo discutiré aquí, Mark. No es el momento ni el lugar. El hombre al que se dirigía era Mark Gaskell, su yerno, casado con su hija mayor, quien había fallecido al dar a luz 15 años antes. Era un hombre apuesto de unos 40 y pocos años, con ese encanto natural que ocultaba más de lo que revelaba. Su expresión era de inocencia herida mientras alzaba las manos en un gesto de rendición. Mi querida Dolly, solo te sugiero que tengamos una conversación. ¿No te parece descabellado? Hemos tenido numerosas conversaciones y mi respuesta sigue siendo la misma. Ahora, si me disculpan, tengo invitados que atender. La señora Bantry se marchó, dejando a Gaskell solo con una tensa sonrisa. Captó la mirada de varios observadores y se encogió de hombros con teatral resignación antes de dirigirse a la tienda de refrigerios, donde se servían las bebidas más interesantes. Listo, dijo Raymond con satisfacción. Te lo dije. La gente suele elegir los momentos más públicos para sus desacuerdos privados, observó la señorita Marple con suavidad. Cualquiera pensaría que buscan testigos. O quizás simplemente ya no pueden contenerse más. La señorita Marple emitió un leve sonido evasivo y volvió a su labor de punto. Pero sus ojos, esos dulces ojos azul porcelana, continuaron observando a la concurrencia con la misma atención. La tarde transcurría. El cuarteto de cuerdas pasó de Vivaldi a Mozart. La partida de croquet infantil se convirtió en un caos moderado. El té se sirvió a las 4 en punto, y los invitados reunidos se sumieron en ese agradable letargo que acompaña a la hospitalidad inglesa en un cálido día de otoño. A las 4:30, Dolly Bantry se disculpó de una conversación sobre el fondo para el techo de la iglesia y se dirigió a la casa. Varias personas notaron su partida, entre ellas la señorita Marple, pero nadie le dio importancia. Al fin y al cabo, era su fiesta, y sin duda había una docena de pequeñas crisis domésticas que requerían su atención. A las 5, la criada Mary salió de la casa buscando a la señora Bantry. Al no encontrarla, le preguntó a Amanda Bantry, la hija menor de Dolly, si sabía dónde estaba su madre. Amanda, una joven atractiva de 28 años, con el atractivo de su madre pero sin su facilidad para socializar, meneó la cabeza con irritación. No tengo ni la menor idea. Probablemente esté en su sala escribiendo la lista de tareas para mañana. No soporta dejar pasar un momento sin organizar algo. La criada se retiró, pero regresó 10 minutos después, esta vez hablando con el mayordomo, Simmons, que había estado supervisando el servicio de refrigerios con la gravedad de un mariscal de campo dirigiendo tropas. La señorita Marple observaba estos intercambios con interés. No era propio de Dolly Bantry ausentarse de su propia fiesta durante tanto tiempo, sobre todo cuando el evento estaba en pleno apogeo. Además, la expresión de la criada había pasado de una leve confusión a algo cercano a la preocupación. A las 5:20, el doctor Haydock fue llamado a la casa por un Simmons pálido. El doctor, un hombre franco y práctico que había atendido las dolencias del pueblo durante 3 décadas, dejó su taza de té y lo siguió sin hacer comentarios. Pero la señorita Marple notó la repentina tensión en sus hombros y el paso acelerado.
Los invitados, absortos en sus conversaciones y refrigerios, no notaron nada extraño. El cuarteto empezó a tocar andel. Alguien propuso una partida de tenis sobre hierba. El joven Peter Carmody finalmente se armó de valor para hablar con Amanda Bantry y fue recompensado con una mirada fulminante que lo obligó a retirarse a la seguridad de la carpa de refrigerios. Raymond West se estiró y bostezó. Supongo que deberíamos disculparnos pronto. Joan quería volver para. Lo interrumpió un grito desde el interior de la casa. Era un grito de auténtico horror, de esos que no se pueden inventar ni confundir. Atravesó la agradable tarde como un cuchillo cortando la seda, y en un instante todas las conversaciones se interrumpieron, todas las cabezas se volvieron hacia Gassington Hall. Los arcos del cuarteto de cuerdas se detuvieron de manera discordante. Por un instante, la escena se congeló, 200 invitados paralizados en el césped, con el rostro vuelto hacia la casa con idénticas expresiones de conmoción y temor creciente. Entonces, como liberados de un hechizo, todos comenzaron a hablar a la vez, avanzando hacia la casa en una masa confusa. Solo la señorita Marple permaneció sentada, con las agujas de tejer inmóviles por primera vez esa tarde. Su expresión era seria, sin sorpresa, casi triste. Había vivido lo suficiente para reconocer el sonido de un asesinato cuando lo oía. Reman, dijo en voz baja, creo que será mejor que encuentres a la policía. El doctor Haydock salió de la casa 10 minutos después, con el rostro sombrío. Levantó las manos pidiendo silencio, aunque la multitud murmurante en el césped apenas necesitó que la animaran para que guardara silencio. 200 pares de ojos lo miraban con la atención ávida que solo la catástrofe puede exigir. Me temo que ha ocurrido un terrible accidente, empezó, pero se detuvo, como si reconsiderara sus palabras. Es decir, la señora Bantry ha sido encontrada muerta en la biblioteca. Las circunstancias son sospechosas. La palabra sospechoso cayó como una piedra en agua quieta, provocando una oleada de conmoción en la asamblea. Varias mujeres quedaron boquiabiertas. La esposa del vicario se aferró al brazo de su esposo. Mark Gaskell, que había estado de pie cerca de la carpa de refrigerios con un vaso de algo ámbar en la mano, se quedó completamente inmóvil. Muerta, susurró alguien. Pero acabamos de verla. Hay que llamar a la policía de inmediato, continuó el doctor Haydock, con su profesionalidad inquebrantable. Les pido a todos que permanezcan en el recinto hasta que lleguen. Por favor, mantengan la calma. Simmons estará disponible si alguien necesita ayuda. Pero mantener la calma era precisamente lo que nadie parecía capaz de hacer. El césped estalló en una agitada conversación. Las teorías volaban como gorriones asustados desde un seto. La señora Price, quien antes había comentado sobre el clima increíblemente hermoso, ahora declaraba que sabía que algo terrible sucedería porque las campanas de la iglesia habían sonado 13 veces el martes de la semana anterior. La esposa del coronel Melchet insistió en que Dolly se veía realmente gris durante el almuerzo del jueves anterior, claramente un presagio de fatalidad. La señorita Marple permaneció sentada bajo el roble, con el tejido en el regazo y expresión pensativa. Raymond estaba a su lado, por una vez sin palabras ante el drama genuino en lugar de la variedad artificial que le daba a sus novelas. Tía Jane, dijo finalmente, ¿viste algo? Estuviste sentada aquí toda la tarde. Vi muchísimas cosas, querida. Queda por ver si alguna de ellas es significativa. Amanda Bantry se abrió paso entre la multitud con el paso decidido de alguien acostumbrado a que los obstáculos se le escaparan en el camino. Su rostro estaba pálido pero sereno, con la mandíbula apretada. Encontró al doctor Haydock y le habló en voz baja y urgente. Lo que sea que le dijera la hizo enderezar los hombros, aunque su expresión apenas cambió. Asesinato, susurró alguien cerca. Dicen que es asesinato.
La noticia corrió como la pólvora entre la hierba seca. Asesinato. No fue un accidente, ni una convulsión repentina ni un paro cardíaco, sino un asesinato. En St. Mary Mead. En una fiesta en el jardín. Fue a la vez horroroso y, como observó la señorita Marple con triste reconocimiento de la naturaleza humana, bastante conmovedor para quienes no se vieron afectados personalmente por la tragedia. El inspector Slack llegó con una rapidez encomiable, acompañado de 2 agentes y con un aire de competencia agresiva que, según la experiencia de la señorita Marple, lo había llevado por mal camino en la mayoría de los casos. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido, con tendencia a tratar cada caso como una afrenta personal a su autoridad. «Bien hecho», gritó, haciendo que varias ancianas se estremecieran. «Que nadie salga. Quiero declaraciones de todos. Doctor Haydock, muéstreme el cuerpo». Cuando el inspector desapareció en la casa, Mark Gaskell finalmente se movió. Dejó su vaso con exagerado cuidado y caminó hacia Amanda con el paso mesurado de quien se mueve por un campo minado. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, Peter Carmody lo interceptó. «¿Dónde estabas?», preguntó Carmody, con su joven rostro enrojecido por la ira, el miedo o ambas cosas. «¿Entre las 4:30 y las 5? No te vi en el césped». La sonrisa de Gaskell era tenue y peligrosa. «No recuerdo haberte pedido tu supervisión, Carmody. Aunque supongo que estabas demasiado ocupado suspirando por Amanda como para darte cuenta de nada». «Eso no es, yo no estaba». «Caballeros, por favor», intervino el reverendo Clement, apareciendo entre ellos con la precisión de quien lleva 20 años dirimiendo disputas en coros y discusiones del comité de flores. «Este no es el momento adecuado». Pero era precisamente el momento, reflexionó la señorita Marple, en que la gente revelaba su verdadera naturaleza. La conmoción desprendía las apariencias sociales como la pintura de la madera vieja. Observó cómo se desarrollaba el pequeño drama con la atención que merecía, mientras su mente ya ordenaba las observaciones en patrones, comparando a los protagonistas de esa tarde con personajes que había conocido en otros contextos, en otras crisis. «Me recuerda», le murmuró a Raymond, «a aquella vez que la anciana señora Pusey murió en el té de la parroquia. Todos tan ansiosos por culpar a los culpables, por distanciarse de las sospechas. La naturaleza humana es notablemente coherente». «¿Crees que alguien aquí lo hizo?», susurró Raymond. La señorita Marple cogió sus agujas de tejer y reanudó su trabajo. El suave clic 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 era un contrapunto al caos que las rodeaba. «Siempre hay alguien que lo hace, querida», dijo con dulzura. «La pregunta es simplemente quién, por qué y cómo podemos demostrarlo». Al anochecer, todo el pueblo sabía que a Dolly Bantry la habían golpeado en la cabeza con un pesado candelabro de latón de la repisa de su biblioteca. El arma se había encontrado junto al cuerpo, sin huellas dactilares, un detalle que el inspector Slack había intentado mantener en secreto, pero que, de alguna manera, se filtró en menos de una hora. La señora Price afirmó que la hija de su prima trabajaba en la comisaría y lo había oído. Otros sospechaban del ama de llaves del doctor Haydock, conocida por su desparpajo después de su segundo jerez. Esa noche, la señorita Marple recibió la visita de su amiga Dolly, no, se corrigió con una punzada, la compañera más íntima de su difunta amiga Dolly, la señora Olivia Dane. Olivia era una atractiva viuda de 60 años que vivía en la casa de viudedad reformada de la finca de Gossington. Llegó a la cabaña de la señorita Marple justo cuando la última luz se desvanecía en el cielo, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Jane, es terrible», dijo, dejándose caer en el sillón que le ofrecían. «No puedo creerlo». Dolly estaba tan vital, tan llena de planes. Justo ayer me contaba sobre la representación navideña, cómo planeaba rediseñar por completo el escenario este año. La señorita Marple sirvió el té con firmeza. «Eras muy cercana a ella».
Durante 30 años. Desde que ella y Arthur compraron Washington. Podía ser difícil, no voy a fingir lo contrario, Dolly siempre tenía que salirse con la suya, pero también era generosa, a su manera. Dio trabajo a la mitad del pueblo en algún momento. Olivia aceptó la taza de té agradecida. La policía me interrogó durante casi una hora. Querían saber si había visto algo sospechoso, si Dolly tenía enemigos. ¿Enemigos? En St. Mary Mead. ¿Y lo hizo?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Olivia dudó, con la taza a medio camino de sus labios. Bueno, hubo tensiones, claro. Amanda nunca perdonó a su madre por no aprobar su compromiso con ese hombre inapropiado hace 3 años. Y Mark ha estado molestando a Dolly sin parar con dinero. Hizo unas inversiones desastrosas y quería que lo rescatara, pero Dolly se negó. Dijo que necesitaba aprender a ser responsable. Dejó la taza con un chasquido seco. ¿Pero asesinato, Jen? ¿Por un préstamo denegado o una vieja disputa familiar? Es impensable. Han asesinado a gente por mucho menos, observó la señorita Marple, moviendo las agujas a su ritmo habitual. Había retomado su labor de punto después de cenar, encontrando el movimiento familiar tranquilizador para pensar. Un préstamo rechazado puede significar la ruina. La desaprobación de un padre puede envenenar una vida. Pequeños resentimientos, guardados durante mucho tiempo, pueden desproporcionarse. Suena como si creyeras que uno de ellos lo hizo. Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que el inspector Slack se centrará en los sospechosos obvios. Mark Gaskell tiene un motivo económico. Amanda, uno emocional. El joven Peter Cormery fue visto discutiendo con la señora Bantry la semana pasada sobre algo, me lo dijo la encargada de correos, quien a su vez se lo dijo el hijo del jardinero. Estas son las personas a las que el inspector investigará más a fondo. ¿Y crees que está equivocado? La sonrisa de la señorita Marple era pequeña y enigmática. Creo que la respuesta obvia no siempre es la correcta. Dime, Olivia, ¿había alguien en la fiesta que pareciera fuera de lugar? ¿Alguien que se comportara de forma extraña? Olivia frunció el ceño, concentrada. Bueno, estaba esa nueva pareja, los Badcock, que acababan de mudarse a Rose Cottage. Parecían ansiosos por congraciarse con Dolly. Y Jeffrey Trant estaba allí, merodeando, con aspecto incómodo como siempre. Detesta las reuniones sociales, pero vino de todos modos, probablemente porque su hermana lo obligó. Ah, y Gladys, la nueva criada, la vi cerca de las ventanas de la biblioteca cuando Dolly debió de entrar. Aunque no sabría decir qué significa eso. Todo significa algo, dijo la señorita Marple en voz baja. La pregunta es qué. Tras la partida de Olivia, la señorita Marple se sentó en su silla junto a la ventana, contemplando la oscura calle del pueblo. En algún lugar, alguien que había sonreído, comido sándwiches de pepino y escuchado a Andel esa tarde había cometido un asesinato. Alguien que se creía lo suficientemente astuto como para salirse con la suya. Lo había visto antes, bajo diferentes apariencias, en distintas circunstancias. El amigo de confianza que traicionó. El niño devoto que guardó rencor. El hombre encantador que ocultó su crueldad. La naturaleza humana repetía sus patrones sin cesar, como variaciones sobre un mismo tema. El candelabro quedó limpio. Eso fue interesante. Sugería premeditación, o al menos presencia de ánimo después del acto. También sugería que era alguien que entendía de huellas dactilares, que quizás leía novelas policíacas o que prestaba atención a esas cosas. La señorita Marple retomó su labor de punto. Mañana haría algunas llamadas, haría algunas preguntas, escucharía atentamente lo que la gente decía y, sobre todo, lo que no decían.
El inspector Slack bramaría, amenazaría y probablemente arrestaría a la persona equivocada. Dependía de ella garantizar que se hiciera justicia. El domingo por la mañana, el inspector Slack había realizado un arresto. Mark Gaskell fue detenido a las 8:30, justo cuando las campanas de la iglesia llamaban a los fieles al servicio matutino. La noticia llegó a la señorita Marple a través de su criada, quien la supo por el lechero, quien había visto el coche patrulla frente a la posada de Gaskell en el Blue Boren. Dicen que tiene deudas de juego, informó la criada con apenas reprimida emoción. Miles de libras. Y la señora Bantry se negó a ayudarlo, le dijo que se había hecho la cama y que debía acostarse en ella. La señorita Marple le agradeció la información y se preparó para ir a la iglesia, aunque sospechaba que el sermón tendría poca asistencia esa mañana. El asesinato era mucho más convincente que las homilías del reverendo Clement sobre la caridad. Tenía razón. La congregación se movió inquieta durante el servicio como escolares esperando su turno. En cuanto concluyó el himno final, el cementerio se convirtió en un hervidero de animadas conversaciones. La señorita Marple se sentó en un banco cerca de la puerta del cementerio, aparentemente descansando las piernas, pero en realidad perfectamente ubicada para observar y escuchar. Bueno, siempre pensé que Gaskell tenía algo sospechoso, anunció la señora Price a cualquiera que pudiera oírla. Esos ojos, demasiado juntos. No se puede confiar en un hombre con esos ojos. Estaba muy dedicado a su esposa, la pobre Margaret, replicó la señorita Betterby, la organista de la iglesia. Quedó completamente devastado cuando murió. No creo que le hiciera daño a Dolly. La devoción no paga las deudas de juego, observó alguien más con tristeza. Amanda Bantry salió de la iglesia pálida pero serena, vestida de negro severo que la hacía parecer mayor de lo que era. Inmediatamente fue rodeada por simpatizantes que le ofrecieron sus condolencias, aunque la señorita Marple notó que varias personas se mantenían a distancia, observándola con especulaciones mal disimuladas. La hija resentida con su madre era una sospechosa casi tan convincente como el yerno necesitado de dinero. Peter Carmody se acercó a Amanda con vacilación, pero ella lo despidió con un breve movimiento de cabeza. El joven retrocedió, con el rostro enrojecido por lo que podría haber sido vergüenza o ira. Señorita Marple, ¿puedo hablar un momento con usted? El doctor Haydock se sentó en el banco junto a ella con un suspiro de cansancio. Parecía como si no hubiera dormido, lo cual probablemente era cierto. Por supuesto, doctor. Este asunto con Gaskell. Slack está convencido de que lo tiene atrapado. El motivo es claro, la oportunidad estaba ahí. Gaskell admite que entró en la casa sobre las 4:30 para usar el teléfono del estudio. Dice que solo estuvo fuera 10 minutos, pero nadie puede confirmarlo. Fácilmente podría haber ido a la biblioteca, discutido con Dolly y golpeado en un ataque de ira. ¿Crees que lo hizo? Haydock se frotó la cara. No sé qué creer. Conozco a Mark desde hace 15 años. Es encantador, irresponsable, siempre metido en algún lío, pero violento. ¿Asesino? No me cuadra. Y sin embargo, dijo la señorita Marple pensativa, los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Si él se enfrentaba a la ruina total, si no veía otra salida. Exactamente lo que dice Slack. Un caso cerrado, según él. Haydock hizo una pausa. Pero tú no lo crees. Fue una afirmación, no una pregunta. La señorita Marple sonrió levemente. Creo que la verdad rara vez es tan simple como parece. Dígame, doctor, cuando examinó el cuerpo, ¿hubo algo que le pareciera inusual? Más allá de lo obvio, quiero decir. Haydock reflexionó. La habían golpeado por la espalda, un solo golpe de considerable fuerza. La muerte habría sido casi instantánea. Tenía un moretón en la muñeca,
antiguo, quizá de 1 o 2 días. Y sus perlas, ese magnífico collar que siempre llevaba, habían desaparecido. Slack cree que Gaskell se las llevó, ya sea para que pareciera un robo o para empeñarlas. Las perlas, repitió la señorita Marple en voz baja. Sí, las recuerdo. Nunca se las quitaba. Amanda dice que valen varios miles de libras. Al parecer, son una reliquia familiar. Las agujas de la señorita Marple tintineaban sin parar mientras procesaba esta información. La pérdida de un collar añadió una nueva dimensión. El robo sugería una clase de criminal completamente distinta o un intento muy astuto de ocultar el verdadero motivo. Gracias, doctor. Ha sido de gran ayuda. Mientras Haydock se marchaba, la señorita Marple permaneció en su banco, observando cómo los aldeanos se dispersaban para sus almuerzos dominicales. Amanda Bantry caminó sola hacia Gassington Hall, con la espalda recta y el paso mesurado. Olivia Dent la siguió corriendo, llamándola por su nombre, pero Amanda no aminoró el paso. El inspector Slack podría creer que había resuelto el caso, pero la señorita Marple sabía que no era así. Las perlas desaparecidas la preocupaban. También el moretón en la muñeca de Dolly. Y, sobre todo, le preocupaba algo que Olivia había mencionado la noche anterior, algo sobre la nueva criada cerca de las ventanas de la biblioteca. Pequeños detalles, quizás. Pero el asesinato a menudo se ocultaba en pequeños detalles. El lunes por la mañana, la señorita Marple visitó a la señora Olivia Dent en la casa de la viudedad. Era una propiedad pequeña y encantadora, llena de rosales trepadores y ventanas con parteluces, ideal para una dama de recursos modestos y buen gusto. Olivia la recibió en el salón, donde se habían servido té y galletas con solemne precisión. Los ojos de la viuda aún estaban ensombrecidos por el dolor, pero sus manos se mantenían firmes mientras servía. Me alegra mucho que hayas venido, Jane. La casa está terriblemente vacía. Siempre espero que Dolly irrumpa con algún plan o queja. Esbozó una leve sonrisa. Normalmente ambas cosas. Debes extrañarla terriblemente. Sí. A pesar de todos sus defectos, y tenía muchos, fue la mejor amiga que he tenido. A Olivia se le quebró la voz. Y ahora han arrestado a Mark. No puedo creerlo. La señorita Marple aceptó su taza de té con un murmullo de agradecimiento. El sábado por la noche mencionó que vio a la nueva criada, Gladys, cerca de las ventanas de la biblioteca. ¿Podría contarme más sobre eso? Olivia pareció sorprendida por la pregunta. Ah, eso. Bueno, creo que eran poco antes de las 5. Había ido a buscar mi chal al guardarropa, había arreciado el viento, y miré por la ventana. Gladys estaba de pie junto a las puertas francesas de la biblioteca, las que dan a la terraza lateral. Parecía estar mirando hacia adentro. ¿Mirando hacia adentro? Sí, aunque supongo que comprobaba que estuvieran bien cerradas. Es muy nueva, solo lleva 2 semanas con los Bantry. Viene con excelentes referencias de una familia de Dorset, pero es muy nerviosa. Rompe cosas. ¿Y después de verla allí? No la volví a ver hasta después del grito. Estaba en la sala de servicio con el resto del personal, blanca como un papel. La cocinera tuvo que darle brandy. La señorita Marple sorbió su té pensativa. Háblame de las perlas, Olivia. De las que se llevaron. ¿Las perlas de Dolly? Eran magníficas, una doble hilera, a juego. Pertenecían originalmente a la madre de Arthur. Se las regaló a Dolly el día de su boda. La expresión de Olivia se tornó preocupada. Las usaba constantemente. Decía que la hacían sentir preparada para el combate social. La policía cree que Mark las robó, pero no me lo imagino. Puede que sea un poco ingenuo con el dinero, pero no es un ladrón.
¿tenía la señora Bantry la costumbre de quitárselos? Nunca. Incluso durmió con ellos puestos, decía que les daban más brillo. Olivia hizo una pausa, frunciendo el ceño. Aunque ahora que lo pienso, no los llevaba puestos el jueves cuando almorzamos juntas. Recuerdo haberlo notado porque era muy inusual. Bromeó sobre mandarlos a limpiar. Jueves, repitió la señorita Marple en voz baja. El mismo día que la señora Melchett afirmó que Dolly tenía el pelo gris, el mismo día, si el doctor Haydock tenía razón, en que le hicieron el moretón en la muñeca. ¿Parecía la misma durante el almuerzo? Distraída. Preocupada, quizás. Le pregunté si pasaba algo, pero le restó importancia. Dijo que tenía asuntos que atender en el pueblo. Olivia se inclinó hacia adelante. Jane, ¿no crees que Mark lo hizo, verdad? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que hay varios aspectos de este caso que merecen una mayor investigación. Las perlas, por ejemplo. Si alguien las robó el jueves, días antes del asesinato, eso cambia bastante las cosas. Pero ¿quién se atrevería? Todos sabían cuánto los apreciaba Dolly. Alguien desesperado, tal vez. O alguien lo suficientemente inteligente como para ver una oportunidad. Tras dejar a Olivia, la señorita Marple se dirigió a la oficina de correos del pueblo, que servía como centro de intercambio no oficial de toda la información local. La cartero, la señorita Harley, era una mujer perspicaz que se fijaba en todo y no olvidaba nada. Señorita Marple. ¿Qué asunto tan terrible lo de la señora Bantry? Y el señor Gaskell arrestado. Aunque, entre usted y yo, bajó la voz con aire conspirador, nunca confié en ese hombre. Es demasiado adulador. Me pregunto, dijo la señorita Marple, examinando con aparente interés un expositor de papel de escribir, si la señora Bantry fue a la oficina de correos el jueves. Creo que Olivia mencionó que tenía asuntos del pueblo. Los ojos de la señorita Harley se iluminaron. Le encantaba que la consultaran. En efecto. Envió un telegrama, muy urgente. Me hizo prometer que lo despacharía inmediatamente. Estaba dirigido a un joyero de Londres, Harrage & Sons, creo. Recuerdo que me pareció extraño en aquel momento. Joyero, murmuró la señorita Marple. Qué interesante. Compró su papel de escribir y se marchó, dejando a la señorita Harley preguntándose qué había sido tan interesante en un telegrama a un joyero. Pero la mente de la señorita Marple ya estaba analizando posibilidades, ordenando los hechos como piezas de un rompecabezas. Las perlas enviadas a limpiar o a evaluar. Un moretón el jueves. Un telegrama a un joyero londinense. Y una camarera nerviosa mirando por las ventanas de la biblioteca. Pequeños detalles, sí. Pero como la señorita Marple había aprendido a lo largo de 74 años de observación, en los pequeños detalles a menudo se escondía la verdad. Esa tarde, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Amanda Bantry llegó a la cabaña justo cuando empezaba a llover, con su vestido negro de luto humedecido en los hombros y una expresión de furia apenas contenida. Señorita Marple, debo hablar con usted. Es usted la única persona en este miserable pueblo que podría realmente escuchar razones. La señorita Marple la hizo pasar y la acomodó junto al fuego con una taza de té fuerte. Amanda la aceptó con manos temblorosas y la dejó intacta. Van a acusar a Mark de asesinato. El inspector Slack está convencido de su culpabilidad y las pruebas, se detuvo, tragando saliva. Las pruebas parecen incriminatorias. Pero sé que no lo hizo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque sé quién lo hizo. La voz de Amanda era apenas un susurro. O al menos, sé quién tenía motivos para hacerlo. Mi madre no era la santa que todos fingen ser. Era cruel, señorita Marple.
Deliberada y calculadamente cruel cuando le convenía. Las agujas de la señorita Marple seguían su ritmo constante. Se refiere a su trato con usted, supongo. El compromiso que prohibió hace 3 años. La risa de Amanda fue amarga. Así que hasta tú lo sabes. Sí, mi madre desaprobaba a James Hartley, el sobrino de la directora de correos. Dijo que estaba por debajo de nosotros, que me estaba desperdiciando con un maestro de escuela. Amenazó con desheredarme por completo si me casaba con él. Así que no lo hice. Las palabras salieron planas, sin emoción. James se fue a dar clases a la India. Murió allí el año pasado. Cólera. Lo siento mucho. ¿De verdad? Todos lo lamentan cuando ya es demasiado tarde. Pero nadie le hizo frente a mi madre cuando era necesario. Ni mi padre, y mucho menos Mark, y menos yo. Tenía demasiado miedo de quedarme aislada, de perder a Gossington. Miró a la señorita Marple a los ojos. La odié por eso. No fingiré lo contrario. Pero no la maté. ¿La viste el jueves? ¿El día que fue al pueblo? Amanda pareció sorprendida por la pregunta. ¿Jueves? No, estaba en Londres de compras. Tomé el tren temprano y no regresé hasta la noche. ¿Por qué? Ninguna razón en particular. Dime, ¿a quién más trató tu madre con crueldad, como dices? La expresión de Amanda se tornó pensativa. Bueno, estaba Jeffrey Trent. Arruinó el negocio de su padre hace años por una nimiedad, yo era demasiado joven para entender los detalles. Jeffrey solo heredó deudas. Y Gladys, la nueva criada. Su madre la pilló robando una cucharilla de plata la semana pasada. Amenazó con procesarla si no trabajaba sin cobrar durante 6 meses. Robar. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. ¿Está completamente seguro? Mamá dijo que la pilló con las manos en la masa. Gladys juró que fue un malentendido, que solo lo estaba puliendo y se olvidó de devolverlo, pero mamá no le creyó. Creo que disfrutaba de tener ese poder sobre la niña. Era típico de ella. Tras la partida de Amanda, la señorita Marple permaneció inmóvil, con la mente acelerada. Una criada acusada de robo, desesperada por conservar su puesto. Un telegrama a un joyero. Perlas desaparecidas desde el jueves. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Haydock. Señorita Marple, pensé que debería saberlo, el inspector Slack ha descubierto algo. Mark Gaskell empeñó un anillo valioso hace 2 semanas, una pieza familiar. Está en una situación financiera aún peor de lo que nadie imaginaba. Slack dice que demuestra premeditación. ¿En serio?, preguntó la señorita Marple suavemente. No pareces convencido. Todavía no estoy convencido de nada, doctor. Pero dígame, ¿alguien ha preguntado al joyero de Londres sobre el telegrama de la señora Bantry? Hubo una pausa. ¿Qué telegrama? El que envió el jueves a Harrage & Sons. Creo que lo encontrará muy esclarecedor. Tras colgar, la señorita Marple volvió a su labor de punto, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La imagen se aclaraba, aunque varias piezas permanecían frustrantemente oscuras. Una doncella desesperada. Perlas desaparecidas. Una mujer cruel con muchos enemigos. Y en algún lugar en medio de todo, un asesino que había sido lo suficientemente astuto como para hacerlo parecer un robo, o quizás lo suficientemente desesperado como para aprovechar una oportunidad. La lluvia tamborileaba contra las ventanas al caer la tarde. La señorita Marple pensó en Dolly Bantry, muerta en su biblioteca, abatida por alguien a quien probablemente conocía bien. Alguien que había sonreído en la fiesta en el jardín, comido los sándwiches de pepino, escuchado el cuarteto de cuerda.
Alguien que se creía a salvo porque todos miraban a Mark Gaskell. Pero la señorita Marple ahora miraba hacia otro lado. A los pequeños detalles. A lo que la gente decía y no decía. Al patrón que comenzaba a surgir del caos. Mañana, decidió, haría una visita a Gussington Hall. Era hora de hablar con Gladys, la nerviosa criada que rompía cosas, miraba por las ventanas de la biblioteca y la habían pillado, o acusado de haberla pillado, robando cucharillas de plata. La mañana del martes llegó gris y lloviznosa, un tiempo que encajaba con el ánimo general del pueblo. La señorita Marple se presentó en Gussington Hall a las 10:30, aparentemente para dar el pésame al personal de la casa. Simmons, el mayordomo, la recibió con la cortesía cansina de quien había abierto la puerta a demasiados curiosos en los últimos días. Señorita Marple. Qué amable de su parte venir. La señorita Amanda no recibe visitas en este momento. Pero estoy seguro de que el personal agradecerá su atención. En realidad, Simmons esperaba hablar con Gladys. La pobre debe estar bastante angustiada por los últimos acontecimientos. Si Simmons encontró esta petición inusual, su actitud profesional no lo indicó. La condujo al salón de servicio, donde Gladys pulía plata con los movimientos mecánicos de alguien que pensaba en otra cosa. Era una chica delgada y pálida de unos 20 años, con las manos enrojecidas y ojos de conejo asustados. Gladys, la señorita Marple quisiera hablar contigo. La niña dejó caer la cuchara que sostenía. Esta golpeó contra las losas, y ella se apresuró a recuperarla con un grito de consternación. Cuando se enderezó, su rostro estaba pálido. No he hecho nada malo, señorita. Lo juro. Claro que no, querida, dijo la señorita Marple con dulzura. Solo quería ver cómo te encontrabas. Debió de ser terriblemente impactante encontrar a la señora Bantry así. No la encontré, señorita. Era Mary, la criada. Pero Gladys desvió la mirada mientras hablaba, y sus manos se retorcieron en el delantal. Ah, me equivoqué. Pero estaba cerca cuando ocurrió, ¿verdad? La señora Dañe mencionó haberte visto junto a las ventanas de la biblioteca. El efecto de estas palabras fue notable. Gladys palideció y se puso roja, respirando entrecortadamente. Por un instante, la señorita Marple creyó que se desmayaría. Entonces, de repente, rompió a llorar. No quise hacerles daño. Solo los buscaba, intentaba arreglar las cosas. Dijo que me arrestaría, que me enviaría a prisión, y no pude, mi madre está enferma, sabes, y los pequeños necesitan, se interrumpió, sollozando desconsoladamente. La señorita Marple la acompañó hasta una silla y esperó pacientemente a que pasara la tormenta. Poco a poco, entre jadeos, la historia emergió. Gladys llevaba solo 3 meses trabajando cuando llegó a Gussington Hall. Su puesto anterior había terminado abruptamente cuando la familia se mudó al extranjero. Necesitaba el trabajo desesperadamente, su padre había fallecido, su madre estaba postrada en cama por tuberculosis y sus 3 hermanos menores dependían de su salario. La señora Bantry siempre me criticaba, susurró Gladys. Decía que era torpe, estúpida. Y luego, hace 2 semanas, me llamó a su sala. Dijo que le había robado sus perlas. ¿Lo tenías? No, señorita. Juro por mi madre que nunca las toqué. Pero dijo que me había visto salir de su habitación cuando no tenía nada que hacer allí. Dijo que revisó su joyero y que las perlas habían desaparecido. Iba a llamar a la policía, pero luego, Gladys se retorció el delantal con más fuerza. Entonces dijo que me daría una oportunidad de redimirme. Si trabajaba 6 meses sin cobrar, me callaba y hacía exactamente lo que me decía, no me denunciaría. Así que aceptaste. ¿Qué opción tenía? La cárcel, señorita,
o que mi familia se muriera de hambre. No era una opción en absoluto. Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero no tomé esas perlas. No pude demostrarlo, pero no lo hice. Y el jueves, cuando la señora Bantry fue al pueblo, ¿la vio antes de que se fuera? Gladys asintió con tristeza. Me llamó a su habitación. Me enseñó una carta que le había escrito al joyero, preguntándole por el valor de las perlas. Dijo que las iba a tasar para el seguro. Pero la forma en que me miró al decirlo, como si me estuviera poniendo a prueba, esperando a ver si me derrumbaba y confesaba. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Quise decirle otra vez que era inocente, pero tenía demasiado miedo. ¿Y el sábado, en la fiesta? Te vieron cerca de las ventanas de la biblioteca. Las estaba buscando. Las palabras salieron de su boca como un torrente desesperado. ¿No lo ves? Si aparecían las perlas, si alguien las encontraba, tendría que admitir que no las había cogido. A veces las guardaba en la caja fuerte de la biblioteca, cuando no las llevaba puestas. Pensé, esperé, si tan solo pudiera mirar, si pudiera encontrarlas. Y dárselas, su voz se apagó, desamparada. Pero las puertas francesas estaban cerradas, y entonces oí voces dentro, discutiendo. Un hombre y la señora Bantry, aunque no pude entender las palabras. Así que me fui. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Oyeron la discusión? ¿Qué hora fue? Justo antes de las 5, señorita. Justo antes de, Gladys se cubrió la cara con las manos. Justo antes de morir. ¿Puedes describir la voz? ¿La voz del hombre? Estaba enfadado, como si estuviera furioso. Pero no pude decir quién era. Podría haber sido el señor Gaskell, o ese joven señor Carmody, o incluso el señor Trent. Simplemente no lo sé. Miró a la señorita Marple con desesperación. No la maté, señorita. Quería que encontraran esas perlas, quería que mi nombre quedara limpio, pero nunca deseé su muerte. Tiene que creerme. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Te creo, Gladys. Y creo firmemente, que quizás hayas visto u oído algo muy importante. Ahora, quiero que pienses con mucho cuidado. ¿Cuándo oíste la discusión, hubo algo más? ¿Algún otro sonido, algún detalle que recuerdes? Gladys frunció el ceño, concentrada. Había música. Da cuarteto en el césped. Estaban tocando algo. Mozart, creo que Cook dijo después. Y oí el reloj de la biblioteca dar la hora. Las 5 en punto. Hizo una pausa. Y había algo más, ahora que lo pienso. Un olor. Un perfume, muy fuerte, que venía de algún lugar cercano. No era el aroma de la señora Bantry, sino algo diferente. Más denso, como a flores. Perfume, murmuró la señorita Marple. ¡Qué interesante! La señorita Marple salió de Gassington Hall sumida en sus pensamientos. El perfume la inquietaba. ¿Era un detalle demasiado específico como para ignorarlo, pero dónde encajaba? Caminó lentamente de regreso por el pueblo, analizando mentalmente la información con la misma meticulosidad con que clasificaría madejas de lana. En la oficina de correos, encontró a la señorita Harley muy emocionada. El doctor Haydock había llamado con noticias, el joyero londinense había respondido a las preguntas de la policía. El telegrama de la señora Bantry, en efecto, se refería a las perlas, pero no a los fines del seguro. Las había enviado a Londres el viernes, el día antes de la fiesta en el jardín, para su autenticación. Sospechaba que eran de pasta. Pasta. Repitió la señorita Harley con deleite. Al parecer, imitaciones ingeniosas. Valían quizás 50 libras en lugar de varios miles.
Las perlas auténticas habían sido reemplazadas por imitaciones en las últimas semanas. La señora Bantry solo se dio cuenta cuando se rompió el cierre y las examinó con más atención. La señorita Marple le dio las gracias y continuó su camino a casa, con el pulso acelerado por la emoción de las conexiones que se estaban conectando. Perlas de pasta. Una falsa acusación contra Gladys. Un yerno desesperado con deudas de juego. El patrón emergía del caos como una fotografía que se revela en una solución. Pero aún quedaba el perfume. Y la voz que discutía. Y algo más, algo que la atormentaba en los confines de su conciencia como un hombre medio olvidado. Ella todavía estaba reflexionando cuando Raymond y Joan llegaron a tomar el té, trayendo consigo noticias sorprendentes. Han liberado a Mark Gaskell, anunció Raymond, acomodándose en su sillón favorito. Al parecer, las pruebas son insuficientes. Su abogado argumentó que la oportunidad por sí sola no constituía prueba, y sin que se encontraran las perlas en su poder, el caso era demasiado débil. El inspector Slack está furioso, añadió Joan, sirviendo el té con su habitual serenidad y eficiencia. Está convencido de que Gaskell es culpable, pero aún no puede demostrarlo. Todo el pueblo está indignado. ¿Hay alguna novedad sobre las perlas?, preguntó la señorita Marple. ¿Te refieres a los auténticos? Desaparecieron. Aunque las copias se encontraron en la caja fuerte de la señora Bantry, justo donde las había guardado tras descubrir la sustitución. Había planeado confrontar a alguien en la fiesta en el jardín. Slack cree que fue Gaskell. Quizás la discusión que Gladys escuchó fue esa confrontación, y Gaskell la mató para evitar que se revelara. Las agujas de la señorita Marple se movían con firmeza. Quizás. Aunque me pregunto. ¿Qué te preguntas, tía Jane? Si la señora Bantry se habría enfrentado a un ladrón públicamente, en su propia fiesta, con 200 testigos. Parece poco habitual en ella. Siempre le preocupaban mucho las apariencias. Raymond parecía intrigado. ¿Crees que planeaba manejarlo en privado? Creo que pudo haber planeado varias cosas. Pero los planes pueden salir mal, sobre todo cuando se trata de gente desesperada. La señorita Marple hizo una pausa, con las agujas inmóviles. Dime, querida Joan, estabas examinando los arriates de hierbas el sábado. ¿Te fijaste en quién llevaba perfume? ¿Un perfume floral fuerte? Joan pareció sorprendida. Pues sí, de hecho. Esa mujer tan elegante que se mudó a Rose Cottage, la señora Badcock. Estaba completamente empapada. Un aroma intenso a gardenia. Recuerdo que pensé que era demasiado fuerte para una tarde de fiesta. La señora Badcock, repitió pensativa la señorita Marple. La nueva pareja, deseosa de congraciarse con la señora Bantry. ¡Qué interesante! Tras la partida de su sobrino y su esposa, la señorita Marple se sentó sola, reflexionando, mientras anochecía. La señora Badcock. El nombre en sí no tenía nada de especial, pero algo le resonaba. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara por la tarde del sábado, recordando de nuevo los rostros en el césped, los movimientos, las conversaciones. Y entonces, de repente, lo entendió. No era la señora Badcock, sino su esposo, el señor Badcock. O mejor dicho, el hombre que se hacía llamar señor Badcock. Lo había visto solo brevemente, un hombre anodino de mediana edad, pero había algo familiar en su postura de hombros, en su forma de mantener la cabeza. La señorita Marple se levantó y fue a su escritorio, sacando viejos ejemplares del Times que guardaba para los crucigramas. Ya sabía lo que buscaba, y solo tardó 20 minutos en encontrarlo, un breve artículo de hacía 3 meses sobre el robo de una joya en Dorset. Una serie de robos en casas de campo. El ladrón nunca había sido atrapado, pero existía una descripción, un hombre de aspecto anodino, de mediana edad, que trabajaba con una cómplice.
Se hacían pasar por una pareja respetable recién llegada a la zona Dorset, donde vivían los antiguos empleadores de Gladys, de donde provenían sus referencias. Las piezas estaban encajando, rápida e inevitablemente. La señorita Marple cogió el teléfono. ¿Dr. Haydock? Creo saber quién mató a la señora Bantry. Pero necesitaré su ayuda para demostrarlo. ¿Podría venir? Y traer al inspector Slack, si está disponible. Sé que no le gusta interferir, pero debo insistir. Colgó y volvió a su silla junto a la ventana. Afuera, las farolas se encendían, proyectando destellos de luz amarilla en la creciente oscuridad. En algún lugar, un asesino se felicitaba de su astucia, por hacer que pareciera un drama familiar cuando en realidad era algo mucho más simple y sórdido. Pero no por mucho más tiempo. El inspector Slack llegó a la casa de la señorita Marple con una irritación apenas disimulada, seguido por el doctor Haydock con expresión de cauteloso interés. Se instalaron en su pequeña sala de estar con la torpeza de quienes se consideran hombres de acción atrapados en un ambiente de chins y antimacasares. Bueno, señorita Marple, empezó Slack con forzada paciencia, el doctor Haydock dice que tiene información sobre el caso Bantry. Espero que no esté haciendo perder el tiempo a la policía con chismes del pueblo. Ni se me ocurriría, inspector. Creo saber quién asesinó a la señora Bantry y por qué, y creo que puedo ayudarle a demostrarlo. Aunque necesitaré su cooperación. Las cejas de Slack se levantaron con escepticismo, pero le hizo un gesto para que continuara. La clave para entender este asesinato, empezó la señorita Marple, con el suave tintineo de sus agujas, es reconocer lo que no es. No se trata de resentimientos familiares, ni de deudas de juego, ni de préstamos rechazados. Todo eso es muy real, y sirvió como excelente camuflaje. Pero el asesinato en sí se trataba de algo mucho más simple: robo, descubrimiento y la desesperada necesidad de silenciar a un testigo. Dejó su labor y juntó las manos. Empecemos con las perlas. La magnífica doble hebra de la señora Bantry no fue robada simplemente el sábado. Fue robada hace semanas y reemplazada con copias. La sustitución fue tan ingeniosa que la señora Bantry no se dio cuenta de inmediato. Pero cuando el cierre se rompió, como sospecho que estaba destinado a suceder con el tiempo, debido a los materiales de inferior calidad de la imitación, las examinó con más atención y se dio cuenta del engaño. Los Badcocks, dijo Haydock de repente. ¿Crees que son los ladrones? Sé que lo son. O mejor dicho, sé que son delincuentes profesionales llamados Barton, James y Constance Barton. Hace 6 meses hubo una serie de robos en casas de campo en Dorset. Los Barton se hicieron pasar por una respetable pareja de jubilados, se infiltraron en la sociedad local y robaron sistemáticamente a sus nuevos conocidos. Nunca los atraparon porque desaparecieron antes de que se formaran sospechas. Slack se inclinó hacia adelante, su irritación se transformó en una atención intensa. ¿Y dices que vinieron aquí, a St. Mary Mead? Se mudaron a Rose Cottage hace 5 semanas como el señor y la señora Badcock. Se hicieron agradables a la señora Bantry, a quien nada le gustaba más que conseguir nuevos admiradores. En algún momento, probablemente durante una de las pequeñas meriendas que siempre organizaba, la señora Barton sustituyó las perlas de pasta por las auténticas. Debería haber sido perfecto. Los Barton se habrían quedado quizás un mes más, habrían robado 1 o 2 casas más y luego se habrían esfumado en un nuevo lugar con una nueva identidad. La señorita Marple retomó su labor de punto. Pero la señora Bantry notó la sustitución. Envió las perlas a Londres para su verificación el viernes, y cuando sus sospechas se confirmaron, cometió un error fatal. Decidió enfrentarse al ladrón en la fiesta del jardín. ¿Por qué en la fiesta?, preguntó Slack. Porque no pudo resistir el dramatismo, supongo.
Y porque pensó que estaba a salvo con 200 testigos presentes. Llamó a la señora Barton a la biblioteca, posiblemente con el pretexto de mostrarle un libro raro o hablar de una donación benéfica. El enfrentamiento ocurrió poco antes de las 5. Gladys oyó una discusión, pero no pudo identificar la voz porque era de mujer y esperaba que fuera de hombre. ¿La señora Barton la mató? Creo que sí. La discusión se intensificó. Quizás la señora Bantry amenazó con exponerlo inmediatamente, con llamarlo inspector. La señora Barton entró en pánico. Agarró el candelabro y lo golpeó. Luego, con notable presencia de ánimo, lo limpió, lo dejó junto al cuerpo para sugerir un robo y salió por las puertas francesas a la terraza lateral. Gladys ya se había ido. La señora Barton regresó a la fiesta por la entrada principal, se recompuso y retomó su papel de invitada preocupada. El intenso perfume que Gladys percibió era el aroma a gardenia de la señora Barton, que flotaba cerca de las ventanas de la biblioteca. Slack asintió lentamente. Encaja. ¿Pero cómo lo demostramos? No podemos arrestarlo simplemente con su permiso, señorita Marple. No, desde luego. Pero creo que si registras Rose Cottage, encontrarás las perlas auténticas. Los ladrones profesionales no se deshacen de sus tesoros inmediatamente, es demasiado arriesgado. Esperan hasta poder venderlos de forma segura en Londres. Las perlas seguirán allí, escondidas en algún lugar de la cabaña. ¿Y si ya los han vendido? Entonces encontrará otros objetos, otras joyas de sus robos anteriores. La gente como los Barton es de hábitos. Sigue patrones. La señorita Marple sonrió levemente. Bastante parecidos a nosotros, en realidad. La naturaleza humana es extraordinariamente predecible una vez que la comprendes. Haydock meneaba la cabeza con admiración. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Qué te hizo sospechar de ellos? Pequeñas cosas, doctor. Estaban demasiado ansiosos por hacerse amigos de la señora Bantry, demasiado interesados en la casa y su contenido. La señora Dagne lo mencionó, pero no le dio importancia en ese momento. Y luego estaba la referencia de Gladys desde Dorset, falsificada, sospecho, por los propios Barton para colocar un chivo expiatorio conveniente en la casa. Cuando se descubrió el robo de la joya, las sospechas naturalmente recaerían sobre la nueva criada, torpe y de dudosos antecedentes. Muy astuta, la verdad. No lo suficientemente listo, dijo Slack con gravedad, poniéndose de pie. Conseguiré una orden para Rose Cottage inmediatamente. Si tiene razón, señorita Marple, y empiezo a creerlo, los tendremos antes de medianoche. Tras la partida de los hombres, la señorita Marple regresó a su silla junto a la ventana. De repente, se sintió cansada y triste. Otro asesinato resuelto, otra oscuridad traída a la luz. Pero resolver asesinatos nunca devolvía a los muertos, nunca reparaba el daño. Aún así, la justicia importaba. La verdad importaba. Y si una anciana con agujas de tejer podía ayudar a garantizar que se hiciera justicia, bueno, eso era algo. El arresto de James y Constance Barton se produjo a las 11:30 de esa noche. El inspector Slack, armado con una orden judicial y acompañado de 3 agentes, llegó a Rose Cottage y encontró a la pareja empacando. 2 grandes baúles estaban abiertos en el pasillo, medio llenos de ropa y efectos personales. Se preparaban para huir. La búsqueda fue metódica y exhaustiva. En un cajón cerrado con llave, bajo un doble fondo en el tocador de la señora Barton, la policía encontró las perlas de Dolly Bantry envueltas en papel de seda, junto con un brazalete de zafiros, 2 relojes de oro, un broche de esmeraldas y un anillo de diamantes, todos ellos artículos denunciados como robados en varias casas de campo de Dorset durante los 6 meses anteriores.
La señora Barton, una atractiva mujer de 50 años, de cabello gris acero y fríos ojos azules, mantuvo su inocencia con una compostura impresionante hasta que la confrontaron con la evidencia. Entonces, de repente, su fachada se quebró. Se abalanzó sobre su esposo con una ferocidad sorprendente, gritando que todo era culpa suya, que había insistido en quedarse para otro robo, que deberían haberse ido hacía semanas. La escena, según relataron los agentes que la presenciaron, fue a la vez dramática y patética. El señor Barton, que parecía tan anodino y común, se reveló débil y cobarde, intentando de inmediato culpar a su esposa. Ella lo había planeado todo, afirmó. Había insistido en el enfrentamiento con la señora Bantry cuando una simple huida habría bastado. Él simplemente había seguido sus órdenes. A medianoche, ambos estaban detenidos, y por la mañana, todo el pueblo conocía todos los detalles del arresto. La historia no perdió importancia al contarla. La señorita Marple recibió la noticia durante el desayuno de manos de una señorita Harley sin aliento que había abandonado sus tareas en la oficina de correos para ser la primera en compartir la información. Ambos han confesado. Bueno, cada uno culpa al otro, lo cual es lo mismo. El inspector Slack dice que el caso es irrefutable. Los colgarán, seguro que los colgarán. La señorita Marple emitió un leve y triste gemido. Me temo que el asesinato siempre es motivo de ahorcamiento. Aunque no me causa ningún placer. ¿No te gustó nada? Pero lo resolviste. Viste lo que todos los demás pasaron por alto. Observé patrones, eso es todo. La naturaleza humana se repite. Los Barton eran codiciosos y astutos, pero no lo suficiente. Cometieron errores, pequeños, pero errores al fin y al cabo. La referencia falsa para Gladys fue particularmente insensata. Si simplemente hubieran dejado a la chica en paz, nadie habría sospechado de los sirvientes. Más tarde esa mañana, Amanda Bantry vino de visita. Parecía mayor, más apagada. El severo luto negro acentuaba las ojeras. Señorita Marple, le debo una disculpa. Y mi agradecimiento. Estaba tan segura de que era alguien de la familia, tan dispuesta a creer lo peor de Mark, o incluso a sospechar de mí misma. Odié a mi madre durante tanto tiempo que, cuando murió, sentí casi alivio. Me avergoncé. Las relaciones son complicadas, dijo la señorita Marple con dulzura. Tu madre era difícil y tomó decisiones que te hirieron profundamente. Esos sentimientos no desaparecen simplemente porque alguien haya muerto. Son sentimientos sinceros, Amanda, y no hay nada de qué avergonzarse. Pero perdí tanto tiempo odiándola. Y ahora nunca tendré la oportunidad de, se detuvo, tragando saliva. De comprenderla, quizás. O de hacer las paces con ella. Harás las paces con su recuerdo, con el tiempo. Eso es todo lo que podemos hacer. Tras la marcha de Amanda, la señorita Marple recibió la visita de varias personas. El doctor Aydock acudió a expresarle su admiración por su labor detectivesca. Olivia Den acudió a llorar y a recibir consuelo. Incluso el inspector Slack hizo una breve e incómoda aparición para reconocer que su ayuda había sido útil a su manera. Mark Gaskell, liberado de toda sospecha, partió hacia Londres en el tren de la tarde. Se detuvo en la puerta de la señorita Marple el tiempo suficiente para quitarse el sombrero con el antiguo encanto que ahora parecía un poco deslucido. Gracias, señorita Marple. Aunque supongo que agradecería tener motivos tan obvios. Fui una buena pista falsa. Tomó varias malas decisiones, señor Gaskell. Pero el asesinato no estaba entre ellas. Sonrió con tristeza. Un gran elogio, sin duda. Creo que quizás sea hora de tomar mejores decisiones. Empezando por encontrar un trabajo honesto. Una excelente resolución, dijo la señorita Marple,
aunque en su fuero interno dudaba que la mantuviera por mucho tiempo. Los leopardos, según su experiencia, rara vez cambiaban de manchas. Pero claro, los seres humanos a veces la sorprendían. Era una de sus cualidades más entrañables. Al anochecer, el pueblo volvía a su ritmo habitual. La excitación inmediata había pasado, reemplazada por el lento trabajo de los chismes, la especulación y la exageración. La historia del asesinato de la señora Bantry se contaría una y otra vez durante años, añadiendo cada relato nuevos detalles, puliendo el drama hasta convertirse en parte de la mitología de St. Mary Mead. La señorita Marple estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, con sus agujas de tejer moviéndose a un ritmo constante. Afuera, las farolas proyectaban su cálido resplandor sobre los senderos familiares. La señora Price pasó con su cesta de la compra. La esposa del vicario se apresuró a ir a la iglesia para el ensayo del coro. El joven Peter Carmody pasó en bicicleta, probablemente rumbo al pub. La vida continuó. Siempre. Ocurrieron asesinatos, se resolvieron misterios, se hizo justicia. Y entonces el mundo giró, y la gente siguió con sus quehaceres, y con el tiempo, incluso los acontecimientos más dramáticos se desvanecieron en el recuerdo. La señorita Marple pensó en Dolly Bantry, imperiosa y difícil, y ahora muerta. Pensó en los Barton, astutos y codiciosos, y ahora enfrentándose a la horca. Pensó en todas las pequeñas decisiones que la llevaron a ese momento en la biblioteca, la decisión de robar, la decisión de confrontar, la decisión de matar. Naturaleza humana, murmuró para sí misma, y sus agujas tintinearon suavemente en la creciente oscuridad. Tan predecible, y aún así siempre capaz de sorprendernos. Mañana habría más chismes, más visitas, más pequeños dramas en el pueblo. Mañana observaría, escucharía y compararía lo que viera con patrones que ya había visto. Pero esa noche, ella estaba contenta de sentarse tranquilamente con su tejido, satisfecha de que se había hecho justicia y de que la verdad, como sucedía tan a menudo al final, había prevalecido.